A finales de la década de 1930, mientras el mundo se preparaba para la tormenta más devastadora del siglo, Alemania presentaba al mundo un avión que parecía salido del futuro. Era elegante, imponente, y representaba todo lo que el Tercer Reich deseaba proyectar: precisión, poder y supremacía tecnológica. Su nombre era Focke-Wulf FW-200 Cóndor, y pronto sería conocido no solo como el orgullo de la aviación alemana, sino como el avión favorito de Adolf Hitler. Lo que pocos imaginaron en aquel entonces fue que ese mismo símbolo de grandeza acabaría revelando las grietas más profundas del régimen que lo veneró. Cómo un simple avión civil se convirtió en el trono del dictador más temido del siglo XX, y más tarde en el reflejo de su derrota. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En el año 1936, Alemania atravesaba una transformación profunda. Las cicatrices del Tratado de Versalles aún estaban frescas, pero el régimen nazi se había propuesto borrar todo rastro de humillación. Mientras Hitler consolidaba su control político, las fábricas alemanas resurgían con un propósito claro: convertir al país en la potencia industrial y militar más avanzada del mundo. En ese contexto, el ingeniero Kurt Tank, un visionario que ya había ganado renombre por sus diseños aerodinámicos, recibió un desafío directo de la aerolínea Lufthansa: crear un avión de pasajeros que pudiera volar sin escalas desde Berlín hasta Nueva York. Era una meta ambiciosa, casi utópica para la tecnología de los años 30, pero Alemania no aceptaba límites. Nadie esperaba que aquel proyecto civil se convirtiera, años después, en el mensajero del miedo sobre los océanos. Kurt Tank concibió el Focke-Wulf FW-200 como una obra maestra de ingeniería avanzada. No se trataba de un avión más en el catálogo de Lufthansa, sino de un desafío directo a la hegemonía aérea estadounidense. En ese momento, empresas como Douglas, Lockheed y Boeing dominaban los cielos con modelos como el DC-3 y el Model 247, aviones que marcaban la pauta en aviación civil. Pero Alemania quería algo superior: un aparato más veloz, más elegante, sobre todo, capaz de unir continentes sin detenerse. El resultado fue el primer avión cuatrimotor de largo alcance del mundo con diseño totalmente metálico, de alas bajas y fuselaje esbelto. El primer prototipo, designado FW-200V1, Bergnummer 2000, realizó su vuelo inaugural el 27 de julio de 1937, pilotado por Kurt Tank en persona. Despegó desde el aeródromo de Bremen ante los ojos de representantes del Ministerio del Aire alemán, oficiales de la Luftwaffe y ejecutivos de Lufthansa. El vuelo fue impecable. Alcanzó una velocidad media de 360 km por hora, manteniendo un rendimiento estable durante más de 4 horas sin incidentes. Pero el verdadero golpe al orgullo internacional llegó poco después, cuando el prototipo FW-200S-1 Brandenburg realizó el primer vuelo sin escalas entre Berlín y Nueva York, el 10 de agosto de 1938, cubriendo una distancia de 6,371 kilómetros en 24 horas y 56 minutos. En el viaje de regreso, el avión voló desde Nueva York a Berlín en 19 horas y 47 minutos, batiendo todos los récords de la aviación civil hasta ese momento. El mundo quedó atónito. Alemania había cruzado el Atlántico sin ayuda de nadie. Era una demostración brutal de capacidad y ambición. El éxito fue tan rotundo que incluso Estados Unidos, que dominaba el mercado aéreo, reconoció la hazaña. Revistas internacionales como Flight, Aviation Weekly y The Aeroplane publicaron artículos sobre el milagro alemán de los cielos. El FW-200 se convirtió en símbolo de prestigio y precisión. Su diseño era revolucionario: una estructura semimonocasco de aluminio reforzado, con largueros en forma de I que soportaban el peso sin comprometer la aerodinámica. Sus alas integraban tanques de combustible de gran capacidad, y el fuselaje albergaba cómodamente a 26 pasajeros con una tripulación de 4 personas. Las cabinas, presurizadas parcialmente,
Ofrecían comodidades inéditas, amplias ventanas, asientos reclinables, calefacción y espacio para equipaje de lujo. En una época donde los vuelos largos eran ruidosos y fríos, el FW200 ofrecía una experiencia de vuelo elegante y silenciosa. El Cóndor, como fue apodado por su envergadura majestuosa, medía 23,45 metros de longitud, tenía una envergadura de 32,85 metros y una altura total de 6,3 metros. Su peso máximo al despegue era de 17,000 kilogramos, y su autonomía superaba los 3,560 kilómetros, aunque las versiones mejoradas alcanzaban más de 4,000 kilómetros con tanques adicionales. Estaba impulsado por 4 motores BMW 132L, de 9 cilindros radiales cada uno, refrigerados por aire y con una potencia de 830 HP por unidad. Estos motores eran los mismos que impulsaban al bombardero Yankee Su-52, pero en el FW200 fueron adaptados con un sistema de lubricación mejorado y hélices metálicas de 3 palas de paso variable, lo que le otorgaba una eficiencia de propulsión superior. Su velocidad máxima alcanzaba 430 km por hora, y podía mantener una velocidad de crucero económica de 360 km por hora. Su consumo, sin embargo, era considerable, alrededor de 1,400 litros de combustible por hora, lo que elevaba su costo operativo a casi 2,800 Reichsmarks por hora de vuelo, un lujo que solo Lufthansa podía costear. En comparación, el Douglas DC-3 consumía la mitad de combustible y podía transportar más pasajeros, pero no tenía el mismo alcance. El Cóndor era, literalmente, un avión para cruzar océanos, no para llenar asientos. Y ese detalle fue precisamente lo que llamó la atención de Hitler. A finales de 1938, el FW200 se había convertido en un ícono de orgullo nacional. Cada vuelo de Lufthansa en el Cóndor era seguido por la prensa alemana como un acto patriótico. El propio Hitler ordenó que se exhibiera uno en las ferias aéreas de Berlín y Leipzig, donde miles de visitantes admiraban su tamaño y elegancia. Fue entonces cuando Kurt Tank recibió una orden directa del Führer: adaptar uno de los modelos para uso personal del alto mando nazi. Hitler quedó impresionado por la cabina amplia y la autonomía, y exigió una versión modificada con blindaje adicional, interiores reforzados y comunicación segura. Así nació el FW200 Immelmann III, el avión personal del dictador. Era el inicio de una relación casi simbiótica entre el hombre que creía dominar los cielos y la máquina que lo transportaría hacia su gloria y hacia su caída. Mientras tanto, el Ministerio del Aire, bajo la dirección de Hermann Göring, vio en el Cóndor algo más que un avión de lujo, una plataforma ideal para vigilancia marítima y bombardeo de largo alcance. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el FW200 fue transformado de inmediato en avión militar. Se le añadió una torreta dorsal con ametralladora MG-15, soportes subalares para bombas de 250 y 500 kilogramos y sistemas de navegación por radio que le permitían operar sobre el Atlántico. La versión militar, conocida como FW200C1, fue producida en masa en las fábricas de Bremen y Marienburg, con un total de más de 260 unidades construidas entre 1939 y 1944. Pero la transformación del Cóndor tuvo un precio. Al reforzar su estructura y añadir armamento, el fuselaje comenzó a sufrir tensiones imprevistas. Los ingenieros de Focke-Wulf no habían diseñado el avión para soportar maniobras de combate, y los pilotos reportaban que, en picadas o virajes bruscos, la sección central del fuselaje podía agrietarse o incluso partirse en dos. Algunos tripulantes describieron que durante los ataques a convoys aliados, el avión se quejaba como un barco viejo bajo tormenta. Las modificaciones urgentes que se realizaron para reforzar su estructura no fueron suficientes para eliminar ese defecto. Aun con esas debilidades, el FW200 se ganó una reputación temible. En los primeros años de la guerra, los escuadrones KG-40 y KG-100 lo usaron para localizar convoys aliados sobre el Atlántico Norte. Su largo alcance permitía coordinar ataques con los submarinos U-Boat, transmitiendo posiciones exactas mediante radio. Entre 1940 y 1941,
Se estima que los FW-200 participaron en la destrucción de más de 90 embarcaciones aliadas, un número que le valió el apodo de "el azote del Atlántico" por parte de Winston Churchill. Ningún otro avión de la época podía cubrir tanto territorio marítimo con tal precisión. El FW-200 Cóndor combinaba alcance y versatilidad, pero no era invencible. Para un hombre obsesionado con el control absoluto, cada detalle era una extensión de su poder. Adolf Hitler no confiaba ni en sus generales, ni en sus ministros, ni siquiera en los ingenieros que construían las armas que él ordenaba fabricar. Pero cuando conoció el Focke-Wulf FW-200 Cóndor, algo cambió. Ese avión representaba todo lo que él anhelaba proyectar: precisión, modernidad, dominio y una ilusión de inmortalidad. Era como si el propio cielo le perteneciera, y el Cóndor fuese su trono aéreo. El primer encuentro de Hitler con el FW-200 ocurrió a finales de 1938, durante una demostración privada en Tempelhof, Berlín. El avión había impresionado a toda Europa tras su hazaña transatlántica, y Kurt Tank fue invitado personalmente a mostrar la aeronave al Führer. Hitler, amante de la estética tecnológica alemana, quedó fascinado con las líneas limpias del fuselaje, el brillo metálico del aluminio pulido y la simetría perfecta de sus 4 motores BMW. Era una mezcla entre lujo y disciplina, entre poder y elegancia. «Esto no es solo un avión», dijo según registros de su entorno, «es un símbolo de la nueva Alemania». Y en ese instante decidió que uno de esos símbolos volaría solo para él. El modelo civil fue inmediatamente adaptado en secreto por orden directa del Reichskanzlei, la Cancillería del Reich. Focke-Wulf recibió instrucciones de construir una versión personalizada con especificaciones únicas. Así nació el FW-200A0 Immelmann III, bautizado en honor al legendario piloto de la Primera Guerra Mundial Maxim Mellmann, considerado un héroe del aire alemán. Hitler ya había utilizado anteriormente 2 aviones llamados Immelmann y Immelmann II, ambos Yankees Ju-52, pero el nuevo Cóndor sería diferente. Su fortaleza aérea personal no era solo transporte, era una declaración política. El Führer tenía ahora un avión a su altura. Las modificaciones técnicas del Immelmann III fueron impresionantes para la época. El fuselaje fue completamente blindado con placas de acero de 8 milímetros en las secciones vitales, incluyendo la cabina, los depósitos de combustible y el compartimiento de Hitler. Los cristales de las ventanas eran vidrios balísticos de 50 milímetros, resistentes a disparos de arma ligera. El sistema eléctrico fue reforzado con una línea secundaria de emergencia capaz de mantener los instrumentos vitales activos en caso de apagado. Además, se instalaron sistemas de comunicación encriptada Fuge-10, que le permitían comunicarse con Berlín y con bases de la Luftwaffe durante los vuelos. Incluso contaba con un dispositivo de autodestrucción, diseñado para evitar que el avión fuera capturado en caso de emergencia. En el interior, el contraste con la maquinaria exterior era asombroso. La cabina privada de Hitler estaba decorada con paneles de madera barnizada, asientos de cuero beige, cortinas gruesas color borgoña y una mesa de conferencias plegable con superficie pulida. A un costado, un escritorio con lámpara fija le permitía revisar mapas y documentos mientras volaba. También disponía de un baño exclusivo, algo inusual para aviones de la época, y una pequeña cama plegable para vuelos largos. Su equipo de seguridad incluía 2 guardaespaldas de la SS, un asistente personal y el piloto principal, Hans Baur, un hombre en quien Hitler depositaba una confianza casi absoluta. Hans Baur, antiguo piloto de Lufthansa, fue designado como jefe de la flota aérea personal del Führer. En sus memorias publicadas tras la guerra, Baur describe al Cóndor con reverencia técnica pero con una sinceridad inquietante. Era el avión más hermoso que jamás toqué, pero volarlo para Hitler era una carga que ni el cielo podía aliviar. Relata cómo el Führer exigía silencio absoluto durante el vuelo y ordenaba rutas que evitaran cualquier zona donde existiera riesgo de ataque aéreo. A menudo pedía altitudes bajas para observar el paisaje, lo que generaba incomodidad entre los pilotos, pues aumentaba el riesgo en caso de avería. La misma obsesión que lo había elevado al poder comenzaba a manifestarse en el aire, envuelta en paranoia. El Cóndor personal de Hitler contaba con un sistema de navegación Lorentz de precisión,
capaz de guiar el avión por radioseñal en condiciones de baja visibilidad, una innovación avanzada para 1939. Sus motores BMW 132H producían 850 caballos de fuerza cada uno, impulsando la aeronave a una velocidad de crucero de 360 km por hora y una máxima de 430 km por hora, con autonomía de 3,500 km. El alcance le permitía desplazarse desde Berlín hasta Roma, París o incluso Madrid sin reabastecerse. El avión podía ascender a 7,000 metros, aunque en vuelos de Hitler rara vez superaba los 4,000 por precaución. Cada despegue era un espectáculo. Los motores rugían en perfecta sincronía y el fuselaje, pulido a mano antes de cada vuelo, reflejaba el sol como un espejo. Los informes internos de la Luftwaffe detallan que el mantenimiento del Immelmann III requería 100 horas de trabajo por cada 10 horas de vuelo, incluyendo revisión completa de sistemas hidráulicos, hélices y sellos de seguridad. El costo operativo de mantener el avión era astronómico. Más de 35,000 Reichsmarks mensuales, equivalentes a unos $250,000 actuales, sin contar personal, combustible y seguridad. Pero para Hitler, ese costo era irrelevante. Su avión era un santuario, una extensión de su autoridad. Cuando viajaba, el Cóndor llevaba además un segundo aparato escolta, generalmente un Heinkel 111 o un Yankee Su-52 modificado, encargado de transportar parte de la escolta personal de la SS y suministros de emergencia. Los vuelos del Führer eran planificados con precisión militar. Las rutas eran secretas, los aeródromos se despejaban horas antes y ningún avión civil podía volar en la misma franja aérea. La radio alemana interrumpía transmisiones durante los despegues y aterrizajes, para evitar que los aliados detectaran su ubicación. Aun con todo ese poder y control, el propio Hitler nunca se sintió completamente seguro en el aire. Aunque confiaba ciegamente en Hans Baur, temía sabotajes, ataques sorpresa o fallos técnicos. En varias ocasiones, ordenó inspecciones personales antes del vuelo y revisaba las escalerillas o los compartimentos de equipaje en busca de explosivos. Baur relató un episodio en 1943, cuando el Führer canceló un vuelo a Ucrania por un presentimiento. Dijo que el aire no era su aliado esa mañana. Se quedó en tierra, y horas después, un escuadrón soviético atacó la base donde debíamos aterrizar. Para algunos, fue suerte. Para otros, el miedo había vencido a la razón. Los viajes más documentados del Immelmann III incluyen vuelos a Múnich, Salzburgo, Varsovia, París y Estrasburgo entre 1939 y 1942. También sirvió como transporte para reuniones estratégicas con Mussolini y oficiales de alto rango. Hitler utilizaba el avión como símbolo en cada aterrizaje. Cuando el Cóndor tocaba pista, la música militar sonaba, los oficiales formaban en línea y la prensa registraba cada paso. Era el ritual del poder aéreo del Tercer Reich. Los fotógrafos de propaganda sabían bien lo que debían capturar. La figura del Führer descendiendo majestuoso de la escalinata, con el sol reflejándose en el fuselaje plateado. Era el retrato perfecto de la grandeza, o de la ilusión de ella. Pero debajo de esa imagen reluciente, el Cóndor escondía un defecto fatal. A diferencia de los aviones especialmente diseñados para uso militar, su estructura original seguía siendo civil. Aunque reforzada, seguía siendo frágil bajo presión. Los ingenieros de Focke-Wulf sabían que el fuselaje podía deformarse ante turbulencias severas o maniobras de emergencia. En el momento en que el Focke-Wulf FW-200 Cóndor dejó de transportar diplomáticos y comenzó a portar bombas, su historia cambió para siempre. Lo que había nacido como un símbolo de elegancia transoceánica, se transformó en un instrumento de guerra. Los cielos que antes cruzaba con pasajeros distinguidos ahora se llenaban de humo, fuego y acero. El mismo avión que representaba la superioridad del Tercer Reich se convirtió, irónicamente, en la muestra más visible de su vulnerabilidad. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el Ministerio del Aire alemán ordenó a Focke-Wulf adaptar de inmediato el FW-200 para misiones de reconocimiento y bombardeo marítimo.
Los convoys británicos que cruzaban el Atlántico se habían convertido en el principal obstáculo para el avance del Raids, y Goring necesitaba una aeronave de largo alcance capaz de patrullar enormes extensiones de océano, coordinar con los submarinos U-Boat y atacar embarcaciones enemigas desde el aire. Ningún otro avión de la Luftwaffe tenía el alcance suficiente. Así nació el FW-200C1, la primera versión militar del Cóndor. Los ingenieros modificaron la estructura original añadiendo soportes subalares para bombas, una torreta dorsal con ametralladora MG-15 de 7,92 mm, otra en la nariz y una posición ventral para defensa posterior. Los tanques de combustible fueron reforzados y se instalaron bomb racks capaces de portar hasta 1,000 kilogramos de explosivos. También se incorporaron cámaras fotográficas verticales SAR-V20 diagonal 30, que permitían obtener imágenes de alta resolución durante misiones de patrullaje. Sin embargo, la transformación tuvo consecuencias graves. La estructura semimonocasco del avión, diseñada para vuelos suaves, no resistía bien las maniobras bruscas ni los aterrizajes forzados. El Cóndor podía volar más lejos que cualquier otro avión alemán, pero no estaba hecho para el combate. El escuadrón Kampfgeschwader 40, KG-40, basado en Bordeaux-Mérignac, Francia, fue el primero en recibir los FW-200C1 a finales de 1939. Desde allí, las tripulaciones realizaban patrullas sobre el Atlántico Norte, el Mar del Norte y las rutas hacia Islandia. En esas misiones, el Cóndor servía de ojo del lobo, localizando convoys aliados y comunicando sus posiciones a los submarinos del almirante Karl Donitz. Entre 1940 y 1941, la coordinación entre los FW-200 y los U-Boat provocó la pérdida de decenas de barcos mercantes británicos, marcando uno de los periodos más críticos de la Batalla del Atlántico. Winston Churchill escribiría más tarde: "El Cóndor fue el azote del Atlántico, una amenaza constante, invisible hasta que ya era demasiado tarde". Según los registros de la Kriegsmarine, los Cóndor participaron en la destrucción de más de 90 embarcaciones aliadas solo en 1941. Cada patrulla podía durar entre 8 y 12 horas, cubriendo más de 3,000 kilómetros sobre mar abierto. Los informes detallan que los FW-200 operaban en parejas. El primero identificaba objetivos y marcaba coordenadas, mientras el segundo descendía para lanzar bombas desde una altitud de 1,500 a 2,000 metros. La táctica se basaba en la sorpresa. Los mercantes, sin escolta aérea, eran presas fáciles. Un ataque típico consistía en soltar bombas de 250 kilogramos en ángulo descendente, apuntando a la proa o la popa para maximizar los daños estructurales. En muchas ocasiones, los pilotos alemanes ni siquiera necesitaban hundir el barco. Bastaba con dañarlo lo suficiente para que los U-Boat lo remataran horas después. Los pilotos del KG-40, entre ellos Werner von Bach, Bernhard Hoppe y Ernst Kuhl, se convirtieron en figuras legendarias de la Luftwaffe. Hoppe, en particular, protagonizó una de las hazañas más recordadas. El 26 de agosto de 1940, comandando un FW-200C1, localizó y atacó al buque de guerra británico RMS Empress of Britain, un transatlántico convertido en transporte militar. Logró impactarlo con varias bombas, causando un incendio devastador. El barco se hundió días después, convirtiéndose en el mayor navío aliado destruido por un avión alemán. La noticia recorrió toda Alemania. El Cóndor había humillado al Imperio Británico. Era el punto más alto de su leyenda, y el comienzo de su caída. A medida que la guerra avanzaba, los aliados aprendieron a contrarrestar la amenaza. Los convoys comenzaron a ser escoltados por cazas de largo alcance como el Supermarine Spitfire V, el Grumman F-4F Wildcat, más tarde, el B-24 Liberty, que podían interceptar a los Cóndor antes de que atacaran. Además, los británicos instalaron portaaviones de escolta que lanzaban cazas directamente desde los convoys, reduciendo drásticamente la efectividad de los bombarderos alemanes. En 1942, el porcentaje de pérdidas del FW-200 en misiones marítimas superaba el 30%, una cifra catastrófica incluso para los estándares de la Luftwaffe. Los registros de combate muestran que de las 257 unidades fabricadas hasta ese momento,
Más de 130 habían sido destruidas en acción o en accidentes operativos. La vulnerabilidad del Cóndor se debía a varios factores técnicos. Su estructura civil no soportaba el peso del armamento ni la fatiga del vuelo prolongado sobre el océano. Los motores BMW 132H, aunque confiables, no proporcionaban la potencia suficiente para maniobrar con agilidad. Además, carecía de blindaje adecuado y de sistemas de defensa automáticos. Muchos aviones fueron derribados por fuego antiaéreo naval o por cazas aliados antes de alcanzar su objetivo. Los pilotos se quejaban constantemente de que el avión tendía a doblarse en el aire, tras fuertes turbulencias o impactos directos. El comandante Werner Baumbach escribió: "El Cóndor era un asesino silencioso, pero también era un suicidio con alas. Sabíamos que cada vuelo podía ser el último". En contraste con otros bombarderos de la época, como el Boeing B-17 Flying Fortress estadounidense o el Handley Page Halifax británico, el FW-200 tenía ventajas notables en alcance y autonomía, pero graves desventajas en resistencia. El B-17 podía recibir hasta 10 impactos directos y seguir volando. El Cóndor, con su fuselaje liviano, no soportaba ni dos. Los aliados además contaban con tecnología superior de radar y formación táctica, mientras que el FW-200 dependía de la radio y la vista del navegante para localizar convoys. El avión, que alguna vez había sido símbolo de precisión alemana, se convertía en un testimonio de improvisación bajo presión. Los países que utilizaron el FW-200 reflejan su importancia estratégica. Además de Alemania, Japón recibió varios ejemplares para misiones de reconocimiento sobre el Pacífico, operados por la Marina Imperial bajo la designación FW-200K, aunque su desempeño fue limitado por la humedad tropical. España también recibió unidades tras la guerra, usadas por el Ejército del Aire entre 1947 y 1958, principalmente para transporte de autoridades y misiones diplomáticas. Noruega y Suecia capturaron algunos ejemplares averiados, que posteriormente sirvieron para pruebas o entrenamiento. A pesar de sus debilidades, el Cóndor siguió en servicio hasta los últimos meses del conflicto. En 1944, los escuadrones KG-40 y KG-100 operaban todavía versiones FW-200C8 con modificaciones finales, motores mejorados, radar marítimo Fuge 200 Ontwiel y monturas para torpedos. Sin embargo, estas mejoras llegaron tarde. El dominio aéreo aliado era ya absoluto. Los cazas británicos y americanos derribaban Cóndor en casi cada salida. Los informes del alto mando registran que en abril de 1945, apenas quedaban 7 unidades operativas. La Luftwaffe las usaba más como transporte de emergencia que como armas de combate. El Focke-Wulf FW-200 Cóndor fue mucho más que un avión. Fue una idea hecha metal. Un sueño de supremacía que se alzó en los cielos justo cuando la humanidad descendía a su hora más oscura. Concebido como símbolo de progreso y elegancia, terminó siendo testigo del miedo, de la guerra y de la caída de quienes creyeron que podían dominar el mundo desde el aire. El mismo avión que prometía unión entre continentes se transformó en un mensajero de destrucción. Su historia, contada sin adornos, revela una verdad incómoda, la del poder que se obsesiona consigo mismo. El Cóndor nació en una Alemania que ansiaba redención tras la humillación del Tratado de Versalles. Era el emblema de un renacimiento industrial, una prueba de que el ingenio humano podía conquistar el cielo. Pero bajo esa apariencia de grandeza técnica se escondía la semilla de un error, el de confundir la ingeniería con la ideología, la innovación con el control. Para Hitler, el FW-200 no era solo un avión, era un espejo. En él se veía invencible, ascendente, intocable. Cada vuelo del Immelmann III, con su interior lujoso y su estructura blindada, era una representación física de su visión del mundo. Un poder absoluto, brillante por fuera, frágil por dentro. Pero como todo espejo, el Cóndor reflejó también lo que el Führer no quería ver, su vulnerabilidad. Su confianza en el avión fue la metáfora de su confianza en el propio régimen. Ambos nacieron de una ambición monumental, ambos crecieron sobre cimientos inestables,
y ambos cayeron cuando la realidad demostró que la grandeza no se sostiene con miedo. En el campo de batalla, el cóndor también reflejó esa paradoja. Fue temido y admirado al mismo tiempo, capaz de hundir convoys aliados a miles de kilómetros, pero también propenso a romperse bajo su propio peso. Un ingenio adelantado a su tiempo, condenado por haber sido usado fuera de su propósito. El avión que cruzó el Atlántico como mensajero de paz terminó ardiendo sobre el océano como emisario de guerra. Esa transformación resume con precisión el destino del Tercer Reich. Lo que comenzó como promesa de orden terminó siendo caos. Los testimonios de los pilotos que lo volaron son tan reveladores como sus cifras. Hombres como Werner Baumbach o Hans Baur describieron al cóndor con una mezcla de respeto y temor. Lo consideraban hermoso, pero peligroso, poderoso, pero traicionero. Volarlo era un privilegio, pero también una sentencia. Algunos lo llamaban el halcón de alas cansadas, otros el ángel caído del Reich. En sus palabras hay algo más que nostalgia, hay advertencia. Ellos, que lo vieron dominar el cielo, entendieron antes que nadie que ningún poder, por más imponente que parezca, está exento de la fragilidad humana. Cuando la guerra terminó, los restos del cóndor quedaron esparcidos por Europa. Algunos en playas francesas, otros hundidos en el Atlántico o desmantelados en hangares vacíos. Pero más allá de su acero y sus remaches, lo que quedó fue su historia. Un testimonio del exceso, de la obsesión y del precio que se paga por convertir la tecnología en instrumento de vanidad. Los 3 ejemplares que aún sobreviven hoy no son reliquias gloriosas, sino advertencias silenciosas. En sus alas oxidadas descansa una lección que no ha perdido vigencia. La grandeza sin ética se convierte en ruina. La innovación sin propósito se transforma en sombra. El FW-200 Cóndor representa la cumbre y el colapso de una era. Su elegancia anticipó el futuro de la aviación civil, mientras su fracaso militar mostró los límites del ingenio humano bajo presión ideológica. Su figura, alargada y majestuosa, sigue siendo estudiada por historiadores y técnicos como un ejemplo de equilibrio roto. Demasiado civil para la guerra, demasiado militar para la paz. Y sin embargo, su legado técnico influenció el desarrollo de los grandes transportes de posguerra. Cada vuelo intercontinental moderno, cada avión que hoy cruza océanos con cientos de pasajeros, lleva en su ADN algo del cóndor. Pero su verdadera herencia no está en la ingeniería, está en la advertencia. Porque detrás de cada máquina perfecta hay siempre un propósito humano. Y cuando ese propósito se corrompe, ni el metal más fuerte puede sostener lo que el alma ha torcido. El Focke-Wulf FW-200 fue la joya de un imperio que quiso tocar el cielo, y terminó ardiendo en su intento. Su historia nos recuerda que los aviones no solo vuelan por motores, sino por ideales. Y cuando esos ideales se desvían, incluso el vuelo más brillante acaba en caída libre. El avión favorito de Hitler no fue destruido por un enemigo, sino por el mismo error que destruyó a su creador. Creer que la perfección garantiza la eternidad. El cóndor voló alto, demasiado alto, y al caer, arrastró consigo el símbolo de un poder que confundió el cielo con la eternidad. Así terminó el vuelo del FW-200, como empezó, entre las nubes, pero esta vez, con la historia observando desde abajo.